Bueno, bienvenidos esta mañana al encuentro virtual en el que estaremos conversando sobre el tema venezolanos con tres destacados periodistas de la región. Dos de ellos son venezolanos, uno colombiano, que han liderado proyectos de investigación que fueron publicados en el último semestre del año y que sí, sus trabajos se convirtieron en trabajos desde nuestra perspectiva, en trabajos de referencia en cada una de las áreas en las que fueron desarrollados. Les presento, estamos acompañados, tenemos hoy el privilegio de estar acompañados con Rona Rizquez, quien fue jefa de la unidad de investigación de Runrunes, ahora es editora de Inside Crime. Tenemos a Edgar López, que está trabajando con Efecto Cocuyo en el desarrollo de un gran proyecto investigativo vinculado con el tema venezolano en conexión con el OCCRP y con el ICFJ. Y tenemos a Hugo Mario Cárdenas, que es el editor de la unidad de investigación del diario El País de Cali, un periodista reconocido, muy reconocido en Colombia, y formó parte de un equipo que recientemente se acaba de ganar un premio García Márquez y que nos complace mucho por ello. Bueno, rápidamente les quiero comentar o ir antes de iniciar la conversación, que encontramos que los trabajos que ellos tendrán oportunidad de desarrollar un poco el contenido de lo que hicieron, pero encontramos puntos en común con respecto al retrato detalladísimo y milimétrico que hacen de la crisis, digamos, de modelo de Estado venezolano en la actualidad. Desde el punto de vista de la soberanía, desde el punto de vista del respeto de los derechos humanos, desde el punto de vista del modelo económico y su sostenibilidad y de las alternativas que se están buscando para, para paliar la grave crisis venezolana. Entonces, desde ese punto de vista, queríamos comenzar la conversación lanzando una pequeña reflexión y preguntas, y bueno, a partir de ahora se desata un diálogo en el que vamos a estar, digamos, intercambiando y escuchando un poco también las preguntas de los asistentes al encuentro virtual. Yo comenzaría con una reflexión para provocar la primera intervención, quizás podemos comenzar con Rona, un poco mirando cómo los tres trabajos van revelando cómo el Estado venezolano ha cedido soberanía a grupos irregulares en distintas áreas. A grupos irregulares en la frontera, lo revela Hugo, a grupos irregulares que se hacen llamar sindicatos en áreas de explotación minera, como lo revela el trabajo de Edgar López, y en áreas urbanas, como también lo revela tu trabajo, que tiene que ver con una política de seguridad bastante controversial y casi fallida del Estado venezolano. ¿Cómo tú podrías situarte desde los aportes que hace el proyecto que lideraste sobre este tema? Sí, bueno, creo que uno de los elementos más determinantes fue que estaba de una política de seguridad ciudadana, entre comillas, que finalmente se convirtió en una plan de exterminio de personas que vivían en los sectores más humildes, más populares del país, y que además en su mayoría eran hombres jóvenes que fueron las víctimas de estas operaciones o de estas operaciones de exterminio. La mayoría de los casos fueron personas que fueron ejecutadas, pero lo que llama la atención es que aunque eran operaciones realizadas por funcionarios de la fuerza pública, donde habían funcionarios de distintos componentes de la fuerza pública, tanto militares como civiles, también participaron unos grupos que en Venezuela conocemos como colectivos y que en la práctica son grupos paramilitares vinculados o ideológicamente o económicamente
al gobierno o protegidos en algunos casos por el gobierno, y que eran quienes en muchos de estas operaciones de liberación del pueblo lideraban o guiaban a los funcionarios de la fuerza pública para realizar estos procedimientos de ejecuciones extrajudiciales. Entonces, estos hechos no solamente se registraron porque no fueron hechos aislados, o sea, ya incluso ha sido denunciado que se trata de un patrón. Fue denunciado así por la exfiscal Luisa Ortega Díaz, quien también en su momento llamó la atención acerca de la participación de estos grupos paramilitares en actividades de orden público, como lo vimos en las protestas, y en actividades de seguridad ciudadana, como lo vimos con las OLP. Entonces estos grupos operaban, o estos casos se vieron en el estado de Aragua, que fue uno de los estados que visitamos, en el estado Carabobo, que fue otro de los estados que visitamos, y en Caracas principalmente, que es donde hay mayor concentración de colectivos en el caso de Venezuela. Perfecto. Hay un tema importante que quiero aprovechar para repreguntarte, que tiene que ver un poco con cómo una de las grandes promesas, es decir, cuando Hugo Chávez emerge en la escena política venezolana, emerge con un proyecto de reestructuración del Estado. Él era un gran crítico del modelo anterior y decía, y prometió a través de la convocatoria a la Asamblea, una Asamblea Nacional Constituyente y a través de la reescritura de la Constitución, un Estado diferente, ¿no? Y un Estado que fuera más garantista de los derechos humanos. Mucho se habló desde el chavismo sobre cómo el capítulo de derechos humanos de la Constitución venezolana era de los más avanzados y de los más garantistas, digamos, que se hayan podido escribir en alguna nación de América Latina, y sin embargo, las operaciones de liberación del pueblo que tú retratas en el proyecto que desarrollas en Runrunes demuestran que hay una práctica sistemática que revela todo lo contrario. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Sí, esa es una de las particularidades que ha llamado mucho la atención en el caso de las OLP. No solo las OLP, porque además hoy podemos decir además con argumentos que las OLP fueron un ejercicio que se realizó en principio para, entre comillas, un control de seguridad ciudadana, pero después pudimos ver cómo durante las protestas también se hizo un ejercicio similar para el control de las protestas políticas, con fines políticos. Y después pudimos ver cómo en la cárcel o en el retén de la policía de Amazonas, donde hubo una masacre cometida por funcionarios de la fuerza pública hace aproximadamente 2 meses, donde murieron 39 reclusos, el operativo que se aplicó, que se implementó, era exactamente igual a una OLP. Funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, militares y policiales, usaron armas de guerra, usaron helicópteros, amedrentaron y sometieron a sus potenciales víctimas y luego fueron ejecutadas. Incluso en este caso había personas con las manos amarradas atrás. Entonces, la violación de derechos humanos, que como tú dices, el respeto a los derechos humanos, que fue una de las cosas que defendió o que promulgó el expresidente o el presidente fallecido Hugo Chávez, cambió totalmente. O sea, no se ha dado en la práctica o no se ha venido dando en la práctica, e incluso hay una cifra que es escalofriante y que de verdad debería avergonzarnos mucho, y es se está manejando una cifra entre 6.000, más de 6.000 y 8.000 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y 2017. Esa cifra la anunció la exfiscal Luis Ortega, llevó algunas pruebas para sustentar estas ejecuciones extrajudiciales a las cortes internacionales, y pronto va a salir incluso un trabajo en un medio internacional también que hace una investigación sobre estas ejecuciones extrajudiciales, dentro de las que están inmersas las OLP. Las OLP, claro. Edgar, nos llama la atención de tu trabajo precisamente cómo en el recorrido por las zonas que constituyen el arco minero se encuentra que el ejercicio real, efectivo, de control territorial lo ejercen algunas agrupaciones que se hacen llamar sindicatos, entre comillas. ¿Qué son los sindicatos y qué revela esto con respecto al ejercicio del Estado venezolano en esas zonas mineras donde hay una urgente esperanza de sacar dinero que ya no está saliendo de las arcas de petróleo? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Sí? Sí. Rona, sí, adelante, Ok. Edgar. Sí, es que perdí la conexión. Al principio, David hablaba de qué pasa con el estado que encontramos en cada uno de nuestros reportajes. Sería que en el arco minero del Orinoco hay una ausencia del Estado. Y por eso, digamos, toda la zona está tomada por una estructura delictiva denominada Patronato Minero. Pero yo
podría reconsiderar esa idea y acercarme más a la noción de Estado delincuente que plantea Carlos Tablante y Marcos Tarre, por ejemplo, y así titulan un libro. ¿Por qué? Porque nada de lo que ocurre en el arco minero del Orinoco podría suceder si no hay una anuencia del Estado. O sea, efectivamente uno va a las zonas mineras y no encuentra la militarización que se ofreció como garantía de protección ciudadana después de la masacre de Tumberemo. Pero ese despeje del área para que actúen las estructuras delictivas consolidadas en clave de pranato, en clave carcelaria, definitivamente marca la diferencia. Es decir, si no hubiese un despeje del área por parte del Estado, no prosperara, como prospera la industria del preso, la industria y el negocio de la minería ilegal, de la minería caótica. Entonces, ese es un primer hallazgo que para los venezolanos puede ser muy obvio, pero como quiera, que este trabajo tenía una audiencia europea, entre otras. Cuando nosotros presentamos los resultados de nuestro reporteo, no podían creer que existiera una estructura importada de las cárceles que tuviera el control sobre el yacimiento de oro más grande de Venezuela. Y eso es lo que ocurre en Las Claritas, que es el centro poblado más cercano a el yacimiento de oro más grande de Venezuela, que está constituido por las minas de Las Brisas y Las Cristinas. Entonces, a propósito de que David nos provoca con esta idea de qué pasa con el Estado, entonces en el arco minero tenemos un Estado cómplice de todo lo que ocurre ahí. A propósito de la devastación ambiental, que es una de las mayores preocupaciones, la explotación a pequeña y a gran escala de recursos minerales del arco minero del Orinoco, la respuesta del Estado ha sido, pero es que eso tiene muchos años ocurriendo. Incluso con apoyo del Ministerio de Información y Comunicación se han creado blogs para decir que no insistamos con el tema del pranato, que el pranato existe en todas partes del mundo, y que no insistamos con el caos minero porque el caos minero es previo a la declaratoria del arco minero del Orinoco. Entonces, me parece extremadamente tonto ese argumento como respuesta, porque para empezar, este gobierno tiene 18 años en el poder y no podía hablar de un pasado como si no tuviera un pasado el gobierno que está imperando en Venezuela. Entonces, respondiendo a tu pregunta, David, lo primero que encontramos es un Estado cómplice de una devastación del ambiente, un Estado cómplice de negocios no suficientemente transparentes con empresas transnacionales a las cuales se ofrece a modo de oro a cambio de espejos, una suerte de neocolonialismo. De reedición del treque colonial, sí. Y sobre todo la instrumentalización política de todo esto, la instrumentalización demagógica de todo eso. Edgar, yo quería hacer un comentario breve para los amigos que no son venezolanos acerca del término pranato y pran, ¿no? Entendemos por pran en el lenguaje venezolano el líder negativo de la cárcel, que se convierte en el jefe de una mafia, en el jefe de una mafia sangrienta que impone condiciones a través de la muerte y del terror, y que como esa estructura, esa estructura que Edgar llama pranato, se ha reproducido, de acuerdo con los hallazgos de estos trabajos, más allá de las cárceles en Venezuela. Lo que comienza siendo un fenómeno de control en un espacio confinado, termina expandiéndose en muchos lugares bajo la figura del PRAN y la mafia que está alrededor. Entonces, en este proyecto, digamos, que se desarrolla en la Amazonia venezolana, que es
contiene grandísimas reservas de minerales y de diamantes, de coltán, a los que está recurriendo el Estado para explotarlos de manera rápida para paliar la crisis petrolera, pues este tipo de estructura se ha instalado un modo importante, como lo revelan los trabajos. Si quieres, hacemos un comentario de cierre, Edgar, y pasamos a conversar con Hugo de este mismo tema. Sí, yo quería hablar sobre la instrumentalización política del arco minero del Orinoco. La razón fundamental es de orden económico. Caen los precios del petróleo, se vacían las arcas de la nación y el Estado mira hacia el sur del país y quiere establecer una franja espejo a la franja petrolífera del Orinoco y como si eso fuera soplar y hacer botella, como si fuera tan sencillo, como si el ciclo minero no fuera mucho más riguroso que el ciclo agrícola y que el ciclo de exploración y explotación de cualquier otra riqueza que esté en el subsuelo. El gobierno promete que va a haber una reinversión social de la renta minera. Esa reinversión social, el 13 de octubre, la ilustró de esta manera. Señalaba el ministro para el momento, el ministro de Minería Ecológica, que con los 4.648,38 kilogramos de oro que se habían extraído supuestamente del arco minero del Orinoco, se podían construir 5.500 casas de la misión vivienda. Entonces la pregunta es, ¿dónde están esas casas? Así de sencillo. O sea, ¿por qué si ya existe esa renta minera, que más adelante podríamos hablar sobre el asunto, no ha sido registrada como compras internas del Banco Central de Venezuela? O sea, que en rigor no se sabe dónde está el oro extraído del arco minero del Orinoco, y ese es uno de los hallazgos más importantes de nuestra investigación, porque mientras era muy sencillo comparar los anuncios que hacían los ministros sobre las progresivas entregas de oro supuestamente ecológico extraído del arco minero del Orinoco con los registros de compras internas del Banco Central de Venezuela. Cualquiera puede ingresar a la página del BCB y darse cuenta de que ahí no están registradas esas toneladas. Sí, además sí, hay un estado opaco, ¿no? Un estado opaco que no rinde cuentas apropiadamente acerca de esos ingresos y no está mostrando las cifras y los usos de los recursos obtenidos por esos dineros. Quisiera pasar con Hugo Mario, cuyo trabajo es de suma importancia para los venezolanos. Él es periodista colombiano, pero lidera un equipo que hace un recorrido por la frontera colombo-venezolana y retrata y registra una serie de situaciones que son de mucha importancia y otra vez tienen como denominador común esa desinstitucionalización en el área. Hola, David, un saludo a Edgar, a Rona, y me llama muchísimo la atención cuando empieza hablando David del tema, cuando lo expone Rona, cuando lo expone Edgar, porque el trabajo que realizamos nosotros allí en la zona de frontera, que en realidad pues, fueron en los estados fronterizos, porque no estuvimos ligados a la frontera, sino que estuvimos, digamos, muchos kilómetros adentro del sur, del Táchira y del Zulia. Me llama la atención cómo casi que los trabajos fueran un complemento uno de otro para demostrar ese tema de la desinstitucionalización. Porque Rona habla de un Estado que viola los derechos humanos, que masacra, que fomenta un tipo de violencia contra su propia gente. Habla luego Edgar el tema de un Estado criminal, y en el caso que registramos en la unidad investigativa del diario El País, que no estamos todo el tiempo en Venezuela, que estuvimos en realidad 2 semanas, algo más de 2 semanas en la zona, lo que encontramos es un no Estado, porque de hecho el trabajo habla de un tema, empieza diciendo que las únicas veces que se sintió presencia del Estado, uno cree que hay un Estado es porque hay unos uniformados de las fuerzas militares venezolanas copando algunos territorios. Pero entonces nos preguntaban, antes de seguir con la pregunta, nos preguntaban por qué, si ustedes son colombianos con todos esos problemas que hay en Colombia, fueron a Venezuela a registrar los problemas de Venezuela. Entonces hay un vínculo, y es el tema del problema que hay del desabastecimiento de alimentos y el desabastecimiento de medicina, y un escampadero, por llamarlo de alguna manera, del gobierno venezolano ha sido decir, el contrabando hacia Colombia está dejando al país sin medicinas y de alimentos, y lo que nosotros teníamos como hipótesis inicial cuando empezamos el trabajo de investigación era mirar si era tanto ese contrabando y era tanto ese paso ilegal de mercancías de Venezuela hacia Colombia
como para que un país de 32 millones de habitantes, creo que tiene Venezuela, de pronto me equivoco ahí un poquito en la cifra, vaya a estar sin medicinas y sin alimentación. O sea, era casi imposible pensar que todo el alimento, todos los víveres y todas las medicinas de Venezuela estuvieran pasando hacia el lado colombiano, y esa era la hipótesis con la que nosotros iniciamos el trabajo. Llegamos luego nosotros ya a la zona, ya cuando empieza el recorrido que hace la unidad investigativa durante todo desde el sur del estado Táchira, la frontera más abajo con Colombia, hasta la Alta Guajira, lo que encontramos es un estado, como decimos nosotros, en recocha. O sea, cada cual hace lo que quiera, unas fuerzas militares que no nos equivocamos al afirmar en el informe que hace la unidad investigativa, es una banda criminal más, como todas las bandas que operan, como las bandas criminales colombianas, los rastrojos, el clan del Golfo, que tienen presencia en esa zona con el tema del contrabando, igual con la guerrilla del ELN. Entonces, está todo como conectado, demostrando eso, que es de lo que empezaste hablando hoy, que es el tema de la desinstitucionalización. Me parece que, digamos, estos tres trabajos reflejan muy bien, digamos, como tres realidades que pareciera que son tres Venezuelas distintas. Una Venezuela en Caracas que lucha por sostenerse en el poder, una Venezuela que muestra a Edgar allí en la zona del Orinoco, que es en una especie de un matrimonio criminal con organizaciones delictivas donde termina el Estado siendo también parte de esos mismos delitos, y otra Venezuela que está en esta zona de frontera, en el Zulia, en el Táchira, que es la Venezuela donde no hay Estado, y el Estado es la decisión que tomen los militares de la Guardia Nacional Bolivariana, y que hacen fiestas con todo lo que tiene que ver con eso mismo que está luchando la OLP, de la que hablaba Rona. Se suponía que era limpiar el Estado de una cantidad de fenómenos, y lo que vemos en este otro lado, en el informe de Venezuela Crimen Sin Frontera, es que esos mismos fenómenos con los que se lucha en Caracas son los mismos fenómenos con los que hay un matrimonio, hay un compinchamiento entre la Guardia Nacional y esos mismos grupos delictivos. Entonces me parece que ahí queda como muy bien retratado todo ese tema de la desinstitucionalidad que hay en Venezuela por cuenta de los últimos gobiernos, y por la cuenta de esa lucha por sostenerse en el poder de un régimen que ha hecho cualquier cantidad de cosas para evitar caer y para evitar ceder el poder a otros para hacerlo. Claro. Hay un tema muy importante que yo encuentro en el informe que hace El País, que tiene que ver, desde luego, equipos precedentes periodísticos, periodistas independientes habían hecho recorridos por la frontera y habían retratado algunas de las cosas que logró retratar El País con respecto al tráfico de víveres, tráfico de medicinas, pero principalmente el tráfico de gasolina, que es uno de los negocios más importantes que sostiene la zona. Recordando que en Venezuela la gasolina se vende por uno de los precios más, quizás el más barato del mundo entero, del planeta Tierra, y que eso estimula la salida de combustible por esa permeable y larga frontera con Colombia que está llena de actores ilegales. Pero uno de las principales cosas es el alcance, no solo de la soberanía que ejercen grupos ilegales, sino de fenómenos tremendos que uno no había logrado ver. Por ejemplo, de estos niños que son utilizados dentro de las mafias de contrabando de combustible, por ejemplo, o de lo adentro que se encuentran de Venezuela grupos irregulares colombianos, ¿no? que fue así trabajado en aspectos del informe. Sí. Sí, bueno, allí hay yo creo que haber logrado hacer este trabajo por parte de la unidad investigativa del diario El País, nosotros lo explicamos en el sentido en que es tanto el poder que maneja la Guardia Nacional Bolivariana, las fuerzas militares en esta zona de frontera, ellos son casi que la autoridad única, es tanto ese poder que tienen que se han dado abiertamente a las actividades ilegales. Entonces, entendemos que muchos medios venezolanos no es fácil llegar a estas zonas de frontera con una cámara, con un micrófono, a tratar de hacer reportería. Nosotros todo el tiempo el trabajo que hace la unidad investigativa se hace completamente oculto, es, digamos, mezclado entre la gente y viviendo las situaciones que día a día vive la gente. Era tratar de registrar esto para mostrarlo y encontrar cómo la Guardia Nacional Bolivariana abiertamente te extorsiona, cómo la Guardia Nacional Bolivariana le brinda seguridad a unas personas, a unos colombianos de civil que están extorsionando a todo el mundo, y ellos brindan como una especie de cinturón de seguridad, o cómo ellos mismos se comportan como una organización delictiva. Yo creo que eso hace parte de ese tema de la falta de institucionalidad y de la confianza del poder que tienen, no tanto en la zona central, en Caracas, sino del poder que tiene la Guardia Nacional Bolivariana en la zona de frontera. Ellos
manejan un poder, controlan los territorios a su manera y como sienten que tienen un resguardo, tienen un respaldo total, hay una protección por parte del Estado central, del gobierno nacional, y vemos en Colombia que constantemente siguen teniendo esos puestos de poder los militares. Entonces los militares han tenido tanta fuerza que allí ya sienten que no hay nada por encima de ellos y abiertamente han salido a extorsionar, abiertamente toman a los venezolanos que vienen cruzando con sus alimentos, que los pasan de Venezuela hacia Colombia y los venden muy baratos y ellos mismos tienen que venir a comprarlos muchísimo más caros a Colombia y al regresar tienen que sacar parte del dinero que llevan para esa remesa para pagarle la extorsión a los militares. Eso pues es una situación que es vergonzosa. En Colombia hemos visto muchísimos casos donde hay este tipo de corrupción al interior de las fuerzas, pero digamos en la manera en que lo logra registrar la unidad investigativa del diario El País. No, de esa manera no. Por eso, de pronto, para la gente de la frontera, ese es el común, el denominador todos los días, ver a los militares vinculados en todos estos negocios ilegales. En Colombia, pese a que hay tanta corrupción y tantos fenómenos muy similares, pues también generó una gran sorpresa ver a los militares en estas condiciones. Y yo creo que ese es lo que sorprende un poco del trabajo que realizaron la investigativa del periódico El País. Seguro, seguro, así es. Edgar, en términos de democracia, de modelo democrático, de saldo democrático, ¿qué supone este tipo de situaciones? Ya había adelantado una reflexión sobre la tesis del Estado delincuente, de un libro que se escribe en Venezuela hace unos 4 o 5 años, y que hace una recopilación de las distintas manifestaciones de crimen organizado, de delito organizado que hay en Venezuela y va desarrollando esta tesis. Pero, ¿qué supone esto para la democracia venezolana? Es decir, tenemos un país donde hay una gravísima crisis de provisión de alimentos, una gravísima crisis de provisión de acceso al medicamento y a la salud, en el que además no hay... hay fuertes reclamos porque no existen como condiciones para elegir con libertad los temas, para votar con libertad y que se cuenten todos los votos. Y además tenemos esta penetración de grupos organizados, esta ausencia del Estado o esta distorsión del Estado, como la retrata Hugo, en estas áreas. ¿Qué supone esto para la democracia? Hago un paréntesis, estamos a los amigos que se unen en este momento a nuestra transmisión, conversamos con Edgar López, con Hugo Cárdenas y con Rona Rísquez acerca de 3 proyectos que lideraron y que tienen que ver con el tema venezolano, las redes de Conectas, @conectas.org, para que puedan continuar con el encuentro. Entonces, ¿qué supone esto en términos de saldo democrático para Venezuela? Sí, para responder a esa pregunta sería necesario tener algún referente en común, porque la idea de democracia ha sido también muy manipulada. Entonces pensemos en la Carta Democrática Interamericana, pensemos en los referentes de la Carta Democrática Interamericana, que es un referente común en América Latina, por lo menos, en las Américas. La Carta Democrática Interamericana define democracia como ese sistema político donde no solo hay elecciones periódicas libres, secretas, universales y todo eso, sino hay una sujeción al Estado de Derecho y hay plena vigencia de los derechos humanos. Entonces, si tenemos eso como referencia, digamos, Venezuela no pasa el baremo de ninguno en ninguno de sus aspectos. Habría que ver, y sería, digamos, como muy espinoso detenernos ahí con el tema de las elecciones, pero pensemos en la sujeción del Estado de Derecho y en la vigencia de los derechos humanos. No hay mecanismos de justiciabilidad de los derechos. Cuando tienes un sistema de administración de justicia cooptado por el oficialismo, y eso es parte de la crisis institucional, no hay mecanismo de justiciabilidad. Yo no puedo ir donde un juez a exigirle mi derecho a la alimentación, mi derecho a la salud. Y encima de esa tragedia, tenemos unos criterios jurisprudenciales que rigen el ordenamiento interno venezolano y la manera de interpretar las leyes y la misma Constitución, que están establecidos desde la cúspide del sistema judicial.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha sujetado la justiciabilidad, la posibilidad de hacer reales, efectivos, los derechos económicos, sociales y culturales, y de eso y estamos hablando de condiciones de vida, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de salud, estamos hablando de vivienda, de educación. No estamos hablando ni siquiera de los derechos absolutos, la vida y la integridad personal, sino de este día a día de las personas y de esta necesidad de preservar esos derechos que no son la vida y la integridad personal. Bueno, la Sala Constitucional ha establecido, ha sujetado el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales a la voluntad política expresada a través del sufragio. Pero entonces se produce como una especie de tautología, de uroboro, de serpiente que se muerde en cola, porque finalmente todo queda sujeto a un proceso electoral que está también controlado por el oficialismo, porque las instancias del poder electoral están cooptadas por el oficialismo. Entonces, lo que quiero decir es que se conectan los tres, digamos, los tres indicadores de democracia según la Carta Democrática Interamericana. No hay sujeción al Estado de Derecho porque no hay un sistema de administración de justicia confiable, eficiente, sino que está, digamos, en una situación de genuflexión porque al Ejecutivo Nacional no hay una justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, y el bienestar, la calidad de vida de la población, según los criterios establecidos por las máximas instancias de interpretación de la Constitución y las leyes, están sujetos a los procesos electorales que están controlados por el oficialismo. Claro, claro. Y todo esto dentro de un contexto en el que los grupos al margen de la ley, grupos de orden paramilitar, grupos paramilitar, me refiero a los grupos civiles apoyados y alentados desde el Estado para, digamos, con motivación política para hacer represión, donde hay grupos de delincuencia organizadas que van convirtiéndose como en una hidra, ¿no? Que va copando todos los espacios. Es complicado, digamos, desde el punto de vista del ejercicio de derechos, de las libertades, de la justiciabilidad, como dices tú. ¿Quién puede reclamarle una responsabilidad concreta a un miembro de un colectivo? ¿O quién puede reclamar responsabilidad concreta por un homicidio cometido en una zona minera? ¿Quién puede lograr que un funcionario de policía que usa una máscara para aterrar a una zona urbana donde desarrolla un operativo de seguridad pague por ese exceso en el uso de la fuerza, ¿no? Entonces es un contexto complicado, digamos, para donde se van juntando una serie de variables que tú muy bien has descrito desde el baremo de la Carta Democrática en las mediciones sobre qué es democracia. Yo agregaría una cosa más, que es que de acuerdo con las propias definiciones políticas de la Constitución venezolana, también hay cosas que se incumplen, ¿no? Que no se logran. Uno puede poner, por ejemplo, el referéndum revocatorio, que era un derecho, digamos, que termina siendo conculcado allí y paralizado y despojado a la gente de esa posibilidad de medir a la gestión de Maduro a mitad de su periodo y otras cosas más. Bueno, esta ha sido la parte en la que hemos ido reflexionando sobre el Estado, o la ausencia de este, o la distorsión de este, como muy bien lo han apuntado todos los ponentes hasta ahora. A la gente que está participando, asistiendo, desde luego que esperamos sus preguntas, las curiosidades que quieran compartir o comentarios sobre los trabajos y sobre la situación venezolana que estamos analizando desde esta perspectiva. Con Hugo Mario queríamos retomar el tema, desde luego y él lo repasaba, lo adelantaba, por el tema de lo que significa para las relaciones internacionales, ¿no? Esto, desde luego, como ciudadano colombiano, como periodista colombiano, ha repasado un tema que es binacional, pero que crea de una frontera que es muy, muy caliente, una frontera que genera tensiones de manera permanente, donde hay incidentes, ha habido acusaciones de ingresos de militares venezolanos a territorio colombiano, ha habido respuestas airadas de lado y lado, ha habido una relación mientras coincidieron las presidencias de Hugo Chávez y de Álvaro Uribe, que fue muy tensa y que en algún momento pudo salirse ahí de control, digamos, porque la diplomacia salió de los espacios donde debe resolverse ya. Creo que Hugo Mario, no sé si me copia en este momento. ¿Me estás copiando?
hasta, ¿me seguiste hasta un punto o repito? Lo que reflexionaba era sobre todo sobre la implicación internacional de una frontera tan caliente donde suceden tantas cosas en la relación entre los dos países. No solo entre los dos países, también entre los dos, entre los pueblos que están a lo largo de la frontera, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene una desinstitucionalización como la reportada en este tipo en este tipo de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia? Pierdo. Allí, ¿me escuchas, David? Sí, sí, Perfecto. te voy Ok, copiando ahora. ok. Te decía que para Colombia lo que pasa en Venezuela, pues afecta también a Colombia. Si Venezuela estornuda, a Colombia le da fiebre, porque pues es el principal socio comercial. Tenemos una frontera, creo que es la frontera más larga que tiene Colombia, demasiado extensa, y cualquier cosa que ocurra en Venezuela pues va a afectar a Colombia. Yo quería, ahorita que hablaba de Edgar, quería acotar una cosita sobre el tema de la institucionalidad, y es que en el diario País también cubrimos procesos electorales en Venezuela, casi que todos los últimos procesos electorales que se han dado, y vimos lo que es el fenómeno de los colectivos, y lo que de pronto es mucho más grave dentro del territorio venezolano. Nosotros no estamos constantemente, vamos cada cierto tiempo, cubrimos y regresamos, es que estos colectivos o estas organizaciones criminales se sienten parte de la estructura del Estado. Ellos saben que no hay, digamos, como Estado no los van a perseguir como Estado en el fenómeno de, digamos, en la acepción de la palabra paramilitar. En Colombia el paramilitar es las bandas criminales que han emergido ahora en el territorio venezolano. Ese tema de paramilitar va más ligado como a esa cercanía de estos mismos grupos delictivos con las mismas fuerzas del Estado. Y entonces eso hace que sea muchísimo más grave el hecho de pensar que unas organizaciones criminales armadas se sientan parte del Estado y se sientan con el poder suficiente para ejercer autoridad y se sientan con el poder de juzgar y se sientan con el poder de condenar. Entonces eso hace que sea muchísimo más confuso y más violento este fenómeno de la realidad política venezolana. En el tema más de la frontera y lo que tiene que ver con Colombia, pues lógicamente nos afecta muchísimo en este momento, justamente haciendo este trabajo que se hizo de la unidad investigativa. Estuvimos en varias ciudades del territorio colombiano, todos por el lado de la frontera, haciendo un regreso por La Guajira, por Valledupar, por norte de Santander, por la ciudad de Cúcuta. Y hay una cosa que es bien triste, y es ver cómo esa cantidad de venezolanos, de hecho ya mismo en Cali, estamos demasiado lejos de la frontera, y en Cali tenemos una cantidad de venezolanos que ahora están haciendo, limpiando vidrios, vendiendo dulces, en las calles. Hace poco un compañero llegó con un fajo de billetes venezolanos, los están vendiendo, los venezolanos pasan y el billete, como el billete es bonito, es atractivo, se suben a los buses y por un billete de 100 bolívares pide que le regalen cualquier moneda, porque eso les va a servir para mucho. Entonces vienen con fajos de billetes y eso los venden la gente como una especie de souvenir, esa moneda venezolana. Entonces, claro, entonces esa moneda venezolana y les pueden dar una persona en el bus, genera muchísima compasión. Eso les pueden dar 2.000 pesos colombianos, que si va y lo transmite, eso 2.000 pesos son otro manojo mucho más grande que el que ellos tienen. Entonces eso, digamos, Colombia ha abierto las puertas para que mucha gente, de hecho la Corte Constitucional en Colombia ordenó que no se puede perseguir porque ha generado muchos fenómenos como la prostitución. La prostitución no se puede perseguir. Estas mujeres venezolanas que arrastradas por la situación han tenido que venir a Colombia, no puede haber una persecución contra ellas, tiene que haber un acompañamiento del Estado, y la verdad es que ha habido una gran solidaridad de parte del pueblo colombiano con todos estos venezolanos que llegan, y uno ya los encuentra en cualquier parte del país. Acabamos de hacer un informe en Chile, hay muchísimos en Chile haciendo lo mismo, digamos, trabajos, gente que en condiciones profesionales muy amplias, que han tenido que venir a Colombia, a estos países de Sudamérica, a soportar, digamos, situaciones de indignidad, viviendo en condiciones muy precarias, muy indignas. Y lógicamente, pues esto, Colombia, que es el primer país receptor, imagino, de todos estos ciudadanos venezolanos, pues también siente cómo eso ha generado, infortunadamente son muy poquitos, pero también algunos han caído en redes de delincuencia en Colombia y en otros países. Entonces, de alguna manera, este fenómeno va generando una especie de pulpo y va extendiendo sus tentáculos hacia otros países donde, infortunadamente, pues estos ciudadanos venezolanos arrastrados por la situación y por las mismas condiciones del país han llegado
a generar otro tipo de fenómenos en los países vecinos, y Colombia pues no es ajeno a eso, reitero, por el tema que es nuestro segundo socio comercial, y pues las grandes empresas, sobre todo el Valle del Cauca en Colombia, en la zona donde nosotros estamos, pues tenían sus grandes negocios en Venezuela. Eso ha ido cambiando la estructura comercial y pues no, de alguna manera han suplido ese comercio con otros países. Desde luego, desde luego. Estamos ahorita habiendo repasado algunas reflexiones sobre el Estado y las implicaciones para la democracia venezolana que se desprenden, digamos, del análisis, de la lectura de los trabajos. Ahora estamos mirando un poco la parte de repercusiones internacionales y le preguntaba a Hugo sobre bueno, el impacto que tiene en la relación, todas las situaciones que él miró en la frontera y bueno, nos repasaba muy bien sobre la migración venezolana. A propósito de eso, tenemos una pregunta que hace uno de los asistentes, al encuentro virtual, que se las dejo abierta y luego volvemos a retomar sobre esto por una consideración que le quiero pedir a Rona en particular, ¿no? Pero la dejo abierta la reflexión. Puedes ser tú, Rona, que nos responda a esta pregunta. Dentro de la crisis económica, que ya Hugo Mario adelantó, dentro de la crisis económica, política y social que vive Venezuela, ¿cuáles serían los detonantes principales para el éxodo del pueblo venezolano fuera de sus fronteras? ¿Qué es lo que está haciendo que un pueblo, una gente que era muy atada a su tierra, que no era conocida por inmigrar, que salía y volvía con gran nostalgia a retomar su territorio, tome otros rumbos, salga del país y bueno, se divida en familias, etcétera? ¿Qué es lo que está pasando allí, Rona, para explicarle a esta persona que nos pregunta? O sea, lo fundamental es que en Venezuela cada vez es más difícil vivir. O sea, vivir, cuando digo vivir es lo cotidiano. Es difícil comer, es difícil conseguir medicamentos, que ya me imagino que lo estaban hablando cuando yo tuve el bache de conexión. Pero, o sea, es difícil eso, es difícil tener seguridad, todo lo contrario. Pero además creo que lo fundamental es que sabemos que estamos ante en una total indefensión. O sea, si tú vives en Venezuela, tú no tienes ninguna garantía de protección del Estado y de ninguna institución. Entonces, esto es algo muy, muy complicado. O sea, ¿quién puede vivir así? O sea, ¿quién puede sobrevivir así? Muchas veces, estando en Venezuela, no nos damos cuenta. O sea, vamos acumulando todas estas situaciones y las vamos llevando, pero no tenemos conciencia de que realmente no estamos teniendo una vida digna y una vida humana. O sea, estamos sobreviviendo en unas circunstancias que son realmente bastante complicadas, porque además, o sea, yo creo que las motivaciones pueden variar. Hay mucha gente, todavía sigue siendo la inseguridad y la criminalidad lo que más hace que la gente se vaya de Venezuela, a pesar de que, como tú comentaste al principio, no necesariamente eso haya sido la prioridad para los gobiernos, ni haya sido una condición determinante para que el gobierno gane o pierda unas elecciones. O sea, el gobierno acaba de ganar elecciones de gobernador, acaba de ganar elecciones municipales, y aún así la inseguridad sigue siendo un problema muy grave, que es una de las cosas que empuja a las personas o a los venezolanos a irse del país. Porque yo creo que últimamente, de verdad, David, lo que más está ocurriendo es, o sea, en Venezuela se está viendo en una política de terror donde la gente siente que no puede vivir de ninguna manera. Entonces yo creo que ya es la combinación de todo lo que hace que la gente decida, mira, yo no puedo seguir aquí, o sea, aquí no puedo seguir. Si tienes, sobre todo las personas que tienen hijos y que tienen hijos pequeños y que pretenden un futuro para sus hijos, o sea, no hay manera, y no hay manera de hacerlo ni siquiera trabajando. O sea, los salarios con la inflación que hay en Venezuela en este momento no sirven para nada. O sea, tú puedes tener un gran salario y el salario no te alcanza, e incluso una cosa que se está dando muy, muy recientemente, y es que hay empresas que están pagando en moneda extranjera algunos alicientes a los trabajadores para que permanezcan en las empresas, y aún así eso no te funciona porque no consigues. O sea, ahorita no hay carne, por ejemplo, y no hay pollo ni carne para nadie, y no importa que puedas pagarlo en libras esterlinas, o sea, no lo vas a conseguir. Entonces, eso es lo que está haciendo que yo creo en este momento que la gente decida, mira, no puedo seguir esperando, ¿qué más voy a esperar? Además, creo que ya para muchos está la convicción de que definitivamente lo que está pasando en Venezuela es algo muy alejado a una democracia y muy parecido a un sistema totalitario. Totalitario, de vocación totalitaria y donde las libertades fundamentales están en veremos, no se ejecutan. Pero hagamos un repaso breve. Comienzo con una pregunta para ti y luego nos animamos a ver
algunos indicadores para entender bien cómo se compaginan esto. Venezuela, ¿cuántos homicidios se cometen en el año 2016 aproximadamente? ¿Y qué representa la tasa venezolana con respecto a América Latina? ¿Cómo respondemos eso muy brevemente? En Venezuela hubo en 2016 más de 21.000 homicidios, 21.752 si no me equivoco. Esto es una tasa de 70 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta es la tercera tasa más alta de la región, después de El Salvador y Honduras. Y es una de las tasas más altas del mundo. De hecho, hace poco salió un informe internacional acerca del incremento de los homicidios en el mundo, pero no por razones, y lo preocupante era que se habían reducido los homicidios en general, pero que habían aumentado los homicidios en los sitios, en las zonas urbanas donde no había conflictos de guerra. Y los países que mencionaban en este trabajo que destacaban era Venezuela, por ejemplo, de hecho los tres países que destacaban eran países de la región, pero Venezuela destacaba en primer lugar. O sea, porque es un país donde no tenemos una guerra, sin embargo, la cantidad de personas que son asesinadas en Venezuela es realmente alarmante y asombrosa. O sea, además hay una particularidad, que es que no hay tampoco unos grupos identificados como, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, las pandillas, que son los grupos que se considera que son generadores de violencia. En el caso de Venezuela no, o sea, se habla de megabandas, se habla de pranes, de colectivos, pero también hay un elemento muy importante, y es que entre 35 y 40% de los homicidios que están ocurriendo en Venezuela son responsabilidad o están involucrados funcionarios de la fuerza pública. Agente de la fuerza pública. Entonces tenemos un elemento muy importante de violencia criminal desbordado y como hablábamos al principio, con políticas de seguridad que lejos de solucionarlo, se convierten en factores que alientan la violencia y la violación de derechos humanos. Edgar, Efecto Cocuyo además ha estado trabajando, haciendo aportes importantes en el tema de salud. Recientemente han publicado un informe que está relacionado con el tema además del ámbito minero. Eh, ¿qué índices podemos compartir sobre la disponibilidad de medicinas en Venezuela? ¿Qué índices podemos compartir sobre cuánto puede costar conseguir un medicamento y tener acceso a un medicamento para una afección básica? Sí, el dato sobre la dificultad específica para conseguir alimentos y comidas varía dependiendo de la situación. Aquí hay un aumento aún no medido de la pobreza extrema, pero que desde el plano periodístico hemos podido documentar ampliamente. Hace 2 días, Efecto Cocuyo hace una recopilación de el problema más sentido por todos los venezolanos y que se refleja muy dramáticamente en la muerte de niños. Juliet Pineda contabilizó 66 niños muertos por desnutrición en lo que va de 2017. Básicamente, Creo que estamos escuchando a Edgar. se va del país y siente que no Venezuela. Aquí está un tema, ¿sí? ¿Me oyen? Hay un Ahí tema está, de te hambre. retomamos. Sí, te ¿Sí me oyen? retomamos. Sí, sí, te estamos oyendo. Perfecto. Es un tema de hambre que en términos como Ya, una crisis humanitaria. Digamos, hay unos umbrales que tienen que ver precisamente con la mortalidad infantil, que ya Venezuela los superó o los pasó con creces. Eh, digamos, ya tenemos unos primeros señalamientos de mencionar con todas sus letras lo que quiere el país por parte de la Organización Mundial de la Salud como una crisis humanitaria y, digamos, desde el movimiento de derechos humanos ha empezado a elaborar el concepto de crisis humanitaria compleja. ¿Por qué crisis humanitaria compleja? Porque estamos en un nivel de la crisis donde ya no es capaz de resolverla con sus propios recursos. Entonces, ahí es donde la cooperación internacional es crucial. Sí. Creo que acciones de perdimos a orden Edgar. político y de orden geopolítico.
Sí, es terrible. A un director del Ministerio de la Salud diciendo que bajo ninguna circunstancia se podría aceptar la ayuda humanitaria. Incluso no un director, el propio ministro El Luis ministro López. López, sí. Sí. Quiero aprovechar esta intervención de Edgar para hacer un repaso breve. Tenemos más de 21.000 homicidios años. Tenemos 70 homicidios por cada 100.000 habitantes, Ronald, que es uno de los índices mayores de la región. Se Sí, y del calcula que mundo. y del mundo. Se calcula que este año la inflación fue de 1.700% y a partir de octubre se habla de que ya Venezuela entra en un periodo de hiperinflación. Tenemos un factor de acuerdo con gremios médicos, hasta hace no mucho, creo que el dato todavía se mantiene, de 90% de escasez de medicinas, ¿no? Antibióticos básicos, las que se consiguen a precios altísimos, altísimos que no están posiblemente al acceso de todas las personas. Tenemos promedios de rebajas hasta, si no recuerdo los últimos estudios del Observatorio Venezolano la encuesta de condiciones sociales, si no me equivoco, que se llama, que hablaban de que los venezolanos habían bajado 8 kilos de En peso en promedio de peso. promedio por la falta de alimentos. Entonces, es un compendio de situaciones que hacen que la vida diaria, la vida común, entre en una fase de complicación extrema, que hace que mucha gente, al tener como cierta convicción de que la situación política no va a variar con el instrumento por excelencia que debe hacer, lo que es el voto, pues genera esa situación. Intervine Edgar un poco para retomar esos índices y luego retomamos, porque la intervención tenía algunos baches con internet y pensé que de pronto era prudente esto. Quería con Ronald preguntarte por algo que es muy, muy, muy central y que está pesando mucho, creo que en la evaluación venezolana, que es justamente el tema de derechos humanos. Ahorita veníamos desarrollando con Hugo implicaciones internacionales. Hugo apostó por la primera, que era la migración, y cómo esto está comenzando a ser percibido como una amenaza, digamos, regional, porque la migración venezolana no se ha acabado. Eso puede continuar si sigue agravando la situación. Eso es una primera implicación que ya Hugo nos adelanta. En el tema de los foros internacionales, la percepción sobre Venezuela como Estado que cumple o no cumple con los derechos humanos. A mí se me ocurre que el informe que hace Naciones Unidas luego de las protestas es un informe que es marcador, es un informe que es, digamos, que genera un hito. ¿Cómo tú ves que en el ambiente internacional se está percibiendo a Venezuela con respecto a estos temas y de qué estamos hablando cuando hablamos de Venezuela como un Estado que respeta o no los derechos humanos? Bueno, pareciera que en ciertos niveles es muy claro que hay unas violaciones de derechos humanos bastante gráficas y demostrables. Incluso hubo un texto que leí recientemente de una filtración, aparentemente de uno de los documentos que llevó la ex fiscal a las Cortes Internacionales, y este documento hablaba específicamente de asesinar gente, de matar gente, o sea, de limpieza social. Entonces, cuando uno ve esto y se supone que está sustentado, lamentablemente esta fiscal hizo estos señalamientos ahora y no los hizo en el momento en que debió hacerlo, a destiempo. Entonces no sé qué tanto impacto o qué tanta seriedad pueda tener esto al momento de ser investigado en tribunales internacionales. Pero las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en Venezuela desde todos los ángulos, o sea, en materia de libertad de expresión, en materia de acceso a la justicia, en materia de ejecuciones extrajudiciales, en materia de participación política, o sea, hay una cosa que hay que decirle, porque yo creo que en esto algunos medios, o en general los medios hemos sido un poco mezquinos en Venezuela por no parecer vinculados a nada, y esto no tiene que ver con vínculos políticos, porque en este momento en Venezuela hay que dejar algo muy claro, no estamos hablando de somos opositores o somos pro gobierno, no, o sea, simplemente somos personas que queremos la democracia y la defensa de los derechos humanos, o personas que simplemente atentan contra estas dos cosas, los derechos humanos y la democracia. Entonces, ha habido una persecución, por ejemplo,
a un partido en particular, que es Voluntad Popular, donde ese partido fue extinguido. O sea, estas personas o están todas presas o están todas en el exilio. Y esto es un delito de lesa humanidad. Y esto hay que decirlo, porque es así. Y esto no comenzó ayer, esto comenzó hace aproximadamente un par de años. Entonces, es importante que esto se sepa. Y yo lo que creo, otro que también es muy importante es, todavía sí tengo la percepción por colegas de otros países que sienten que en Venezuela, que no es tan grave y que todavía se está exagerando porque la gente afuera todavía percibe que es un problema entre los que quieren al gobierno y los que no quieren al gobierno. O sea, por eso cuando se habla de polarización, yo no estoy de acuerdo con que sigamos hablando de polarización, o por lo menos no desde el punto de vista político de yo soy de izquierda o de derecha, o yo soy chavista o antichavista. No, es un tema, como decía antes, yo quiero democracia o yo simplemente quiero mantenerme en el poder para, además, algo que también hay que decir, afianzar una economía criminal, porque yo no hablaría ya de Estado delincuente, yo hablaría de Estado criminal, porque hay una serie de indicaciones y variantes que además que podríamos analizar, pero llevaría mucho tiempo entre que ser delincuente y ser criminal. Entonces yo creo que estamos hablando de eso. O sea, yo quiero un Estado democrático o yo quiero un Estado criminal que ha además minado las instituciones democráticas y la democracia, pues, o sea, ha destruido la democracia. Sí, los oyentes nos pide retomar un poco la intervención de Edgar en materia de salud y de desnutrición infantil. Yo estuve involucrado recientemente también en un proyecto que tocó los temas, entonces te propongo que conversemos un poco sobre eso y retomamos ahora con Hugo otras preguntas que queremos. Pero Juliet Pineda, ¿cierto? Demuestra 66 muertes por desnutrición de niños en Venezuela. ¿Qué otros hallazgos ha estado teniendo efecto Cocuyo alrededor? Recién publican un informe sobre el Hospital JM de Los Ríos, en los que van evaluando área por área el desempeño del principal hospital pediátrico público de Venezuela. ¿Qué otras cosas nos puedes decir sobre la salud y desnutrición infantil en Venezuela? Claro, habría que, un poco para los que no son venezolanos y no, digamos, han sucumbido ante esta lógica de normalizar la pérdida de libertades, mostrar ejemplos como muy puntuales para que entiendan o se entienda esta actitud criminal del Estado. Los boletines epidemiológicos que sirven como una suerte de diagnóstico semanal de la salud en sus distintas áreas en el país, se hacen con un rigor extraordinario. Los hacen unos especialistas del Ministerio de la Salud, unos epidemiólogos que tienen toda la información en sus manos. Pero ¿qué sucede? No se publica. No se publica la información y eso es realmente criminal. O sea, las alertas epidemiológicas no se pueden hacer oportunamente. Es decir, esa información se mantiene en secreto como si fueran los indicadores de inflación, como que si estuviéramos que tampoco deberían ser ocultados. Secreto, así como si fuera un informe secreto. Sí. Claro. Sí. Disculpa la interrupción. Es terrible porque, por ejemplo, pensemos en Bolívar, que es el foco de la... de histeria. O sea, son enfermedades, pandemias que habían sido erradicadas hace 60 años. Y sin embargo, y eso lo pudimos constatar, en el ambulatorio de Las Claritas no había ni siquiera para atender a personas que le ha dado 10 veces paludismo. O sea, no había lo esencial. Entonces, súmale a eso que no hay una autoridad sanitaria. No hablemos de Las Claritas, hablemos de cualquier barrio o cualquier urbanización del área metropolitana de Caracas. Sí, seguro. No hay la información epidemiológica que permita aplicar un protocolo para asegurar la salud en estas situaciones tan precarias. O sea, asociemos hambre con el deterioro de la salud. Es elemental. O sea, no hay que ser un gran experto, no hay que saber mucho de medicina ni de fisiología humana para entender que si la gente no está comiendo bien, sencillamente se enferma. Y además,
parte de los trabajos que se han hecho, no solo Efecto Cocuyo, se han hecho desde distintos medios, es documentar, tratar de documentar cómo el tema de la escasez genera daños en la salud mental. O sea, los niveles de angustia, de depresión, la desesperación de una persona que tiene como familiar a un paciente oncológico. O sea, no solo es el deterioro en la salud física que produce el no tener los mecanismos, los medicamentos. O sea, no les estoy hablando de nada que me sea ajeno. Mi tío es paciente oncológico y yo necesito Soladex, una quimioterapia que no conseguimos desde hace 6 meses. O sea, te toca, te llega el tema, te toca. En estos días, ayer justamente, teníamos una conversación con una periodista muy querida que se llama Milagro Socorro y nos invitaba a un grupo de periodistas a reflexionar sobre nuestro propio duelo para poder reportar el duelo en que está sumergido Venezuela. Claro, o sea, claro. es muy, muy duro. Alguna vez alguien lo escribió así, que los reporteros salen a la calle a reportear, a buscar noticias con hambre, Sí. con angustia y con miedo. Y entonces eso es, y perdóname la cosa íntima, pero eso es un elemento que define un poco cómo estamos haciendo nuestro trabajo en función de hacerle frente a ese secretismo oficial como política de Oficial. Estado. Retomo Edgar, un poco, y primero que nada agradecido porque yo creo que que nos hayas abierto ese aspecto íntimo también retrata cómo estamos, ¿no? Cómo se levanta la información, cómo se hace y cómo los periodistas no están ajenos a toda la circunstancia nacional que vive Venezuela. Quería retomar un poco algunos datos, que por ejemplo de este boletín epidemiológico. El boletín epidemiológico tuvo 2 años que no se publicaba. Hubo una reciente publicación en mayo pasado que reveló que en el 2016 habían muerto 11.400 niños menores de 1 año. Y eso revelaba un 30% de aumento con respecto a el año anterior. Eso para el tema de salud infantil. Tenemos los 66 niños muertos por desnutrición. Hay una organización que se llama Cáritas Venezuela que viene haciendo un seguimiento en las principales parroquias urbanizadas de Venezuela y en el que ha determinado que los niveles de desnutrición grave entre niños superan, como decía Edgar, los estándares de OMS para ser calificado de crisis de alimentación. Tenemos, por ejemplo, en un trabajo que realiza IPIS Venezuela, demostrado que la red de establecimientos de recuperación nutricional donde deberían ir los niños a ser recuperados después de que caen en desnutrición grave, afronta las mismas dificultades que el resto del sistema público. Tenemos, digamos, unas circunstancias con salud infantil que son tremendas. Quiero hacer un par de preguntas más y comenzar a cerrar para darle, digamos, un sentido de globalidad a esta interesantísima conversación por la cual estoy muy, muy agradecido. En este tema infantil que llama la atención del asistente que nos pide ampliar un poco sobre esto, Hugo tuvo una revelación interesantísima sobre la cual tenemos que conversar, que es el uso de los niños por parte de las mafias que trafican combustible en Venezuela. ¿Qué fue lo que el equipo del país pudo documentar y el equipo qué sensaciones, digamos, tuvo al ver lo que ve en lo que nos vas a contar a partir de ahora, Hugo? Sí, sobre ese tema, David, perdón, empiezo diciéndole una cosa, pues están hablando ahorita cómo se percibe un poco el fenómeno por fuera de Venezuela. Y en Colombia
se ve en medio de la lucha política que hay en Colombia que lo que está ocurriendo en Venezuela es que están peleando, el gobierno le está quitando a los ricos para darle a los pobres, es como si fuera una guerra de clases. Aquí estamos viendo que como les están expropiando y quitando a quienes han robado toda la vida, entonces ahorita por eso es que están chillando. Nosotros fuimos haciendo este trabajo, en el trabajo de la frontera con Venezuela, el tema de la criminalidad en la frontera, y con respecto a lo que decía ahorita Edgar, es que el modelo que ha utilizado el gobierno, por lo que vimos, es un poco de coger la basura y meterla por debajo de la alfombra. Nosotros no pudimos conocer la cifra exacta de los niños que han muerto en la Alta Guajira, el fenómeno de la cifra, no, hay unas cifras que encontramos solamente del 2011, y esas cifras del 2011 lo que mostraban era que mejoró muchísimo con relación al 2010, pero es un anuncio simplemente, no hay una cifra, tantos niños fallecieron. Quisimos saber la cifra de la deserción escolar, precisamente por el tema que me preguntas, David, porque lo que encontró la unidad investigativa son unos patios enormes con una cantidad de niños que pensamos niños entre los 10 años y después entre más caminábamos veíamos que la edad era muchísimo menos, niños de 8, 9, 10 años que lo que hicieron fue que abandonaron la escuela y se dedicaron el término como tal es a chupar, a extraer gasolina a pulmón de los vehículos que llegan con combustible de contrabando desde Maracaibo, básicamente de Maracaibo hacia la Alta Guajira venezolana. Entonces todos estos niños llegan, los carros los parquean en unos sitios que los contrabandistas ya conocen y allí están todos los niños y su indumentaria son unas mangueras y unas pimpinas, los garrafones estos que utilizan para descargar, y estos niños a pulmón, a fuerza, extraen la gasolina de los tanques para ir llenando las pimpinas y les van pagando por pimpina. De hecho, en una de las imágenes que hay en el video se ve como los niños muy pequeños van rayando la pared, van haciendo rayitas y cada rayita es cada pimpina que van vaciando porque con base a eso les pagan y lo que les pagan es una miserableza. Algunos docentes con los que hablamos nos decían, no, las cifras hablan de que hay una deserción escolar, pero en realidad es muchísimo más de lo que la gente cree, porque hay escuelas donde los salones se han cerrado porque los niños no van. ¿Pero qué significa eso? Que un niño vaya a estudiar, lo que significa es que dejaba de ganarse en los bolívares de septiembre, que pues la cifra, el costo de vida en Venezuela sube de una forma, en los bolívares de septiembre una libra de arroz costaba 6.000 bolívares. Entonces un niño más o menos eso estaba obteniendo, y ir a estudiar al otro día significaba que yo me voy a estudiar, pero deja de entrar esa libra de arroz a mi casa, que ese es un fenómeno que me parece que es perverso y que refleja muy bien esta situación. Ahorita hablábamos de la situación por fuera, y yo quiero hacer ese paréntesis porque en el informe también nosotros nunca se había capturado un Venezuela en Colombia tratando de ser mula, llevando cocaína o heroína dentro del estómago. En lo corrido del 2017 hasta el mes de septiembre, que se publicó el informe del periódico El País, habían capturado a 17 intentando salir a Estados Unidos y a Europa con cápsulas de heroína en el estómago, que me parece que allí también hay un buen trabajo de investigación, es ir a hablar con estos 17 muchachos que están detenidos en Bogotá y preguntarles si usted hace parte de esa clase rica de la que hablan algunos sectores diciendo que son los que se están viendo afectados y que esos son los que se están yendo, porque es que les están quitando todo lo que se han robado. Entonces, aquí también eso me parece que retrata muy bien la situación que está viviendo Venezuela. Y el fenómeno de los niños es impresionante porque son niños que de alguna manera en Colombia también pasa y se han catalogado como niños de tercera categoría. Los indígenas guajiros, esos guayú que también están en Venezuela, en la Alta Guajira, en Paraguaypoa, también esos niños pasan del lado colombiano. En colombiano la cifra de desnutrición y mortalidad es grandísima. Por es tremenda, sí, sin duda. Claro, de estos mismos niños, además porque ellos viven en unas condiciones especiales para ellos, y ellos no se sienten ni colombianos ni venezolanos, y nosotros somos guajiros, no se sienten de un lado ni del otro. Y yo creo que allí hay un fenómeno muy perverso de esta situación en Venezuela, y es que nadie se preocupa por ellos. Por estos niños no hay ningún fenómeno. De hecho, nosotros hemos pensado volver a hacer un trabajo a la Alta Guajira del lado colombiano y mirar esa relación de un fenómeno con otro, porque allí la desnutrición, el hambre y las condiciones de salud son muchísimo más graves de lo que pueda reflejar cualquier boletín. Son extremas, son extremas. Hugo, yo les invito a leer todos los trabajos, desde luego. Hugo, en el proyecto, el equipo del País de Cali termina acuñando un término que es el de los niños chupadores de Paraguaypoa. Y es una cosa que yo como venezolano no tenía grandes noticias de que eso existía. Y él devela el uso
por parte de las mafias de tráfico de combustible de los niños venezolanos, que deberían ser una tremenda prioridad para toda política de gobierno, bueno, al servicio de este tipo de situación. Vamos a ir cerrando esta conversación que me ha parecido muy, muy, muy enriquecedora e iluminadora de perspectiva sobre la situación venezolana. Les pido una reflexión rápida en un minuto para responder una pregunta de uno de los asistentes sobre lo siguiente. Rápidamente, un minuto para cada uno, o menos también puede ser, ¿no? ¿Qué grado de dificultad se tiene para acceder a la información pública en Venezuela, Rona? No existe información pública en Venezuela, no existe acceso a la ¿Voy yo? información pública. Pero ya va, déjame, Edgar, como siempre. Edgar, debo decir, hay un dato que ustedes deben saber, que es que Edgar, Rona, yo estoy seguro de que sí existe información. No, la información es solo lo que iba a decir, pero déjame terminar de hablar. O sea, no existe la información, no hay acceso a la información. No los oigo, pero fíjate, no sé si puedo interrumpir. Yo estoy seguro de que sí existe. Vamos a dejar a Edgar que hable y que cierre él y después retomas tu idea, Rona, porque no nos escucha. Adelante, Edgar, adelante. Ok, ¿me oyen? Adelante. ¿Sí me oyen? Sí, sí. Ok, yo creo que sí existe la información. Sencillamente se administra como una bolsa de alimentos CLAP. Es terrible, pero el ejemplo del boletín epidemiológico es solo uno. O sea, las cifras de la inflación existen. Digamos, alguien sabe cuánto gana cada funcionario público, pero vuelvo sobre estos mecanismos perversos de impunidad. Alguna vez Transparencia Venezuela interpuso una acción jurídica para conocer el sueldo del contralor. Ya termino. Y se dijeron que la Sala Constitucional dijo que eso era... Ay, se perdió la última parte de la intervención. Si quieres, repítela. Transparencia Internacional presenta Transparencia Venezuela presenta un recurso y cómo sigue la historia, que es muy, muy interesante. Sí, se proponía precisar cuánto ganaba el Contralor de la República, el Contralor General de la República, es decir, el que controla el dinero público. Y la Sala Constitucional respondió que eso era un asunto de íntimo, de la intimidad del funcionario. Entonces, si no había posibilidad de saber cuánto gana el que controla los sueldos de los demás, de ahí en adelante todo se perdió. ¿Qué puede pasar? Claro. Gracias Edgar por ese buenísimo ejemplo, porque muchísimos trabajos de investigación en el continente están basados precisamente en la posibilidad de acceder a las declaraciones juradas de los funcionarios. Y grandes trabajos de investigación, por citar uno, el caso Paloche en Brasil, se han basado justamente en mostrar esa información. Rona, termina la idea del acceso a la información. Exacto, lo que no hay es acceso a la información, o sea, la información existen unas cifras, ojo, y relativas, o sea, también eso hay que verlo. Por ejemplo, en el caso de la criminalidad existen unas cifras que está llevando un observatorio que tiene el Ministerio de Relaciones Interiores, donde se registran los homicidios, los secuestros, las extorsiones, los robos, etcétera, pero aunque esa cifra existe, no tiene acceso a ningún medio, ningún periodista, ningún ente internacional, o sea, es una cifra absolutamente de uso confidencial del gobierno, pero además es una cifra que no es una cifra ni siquiera internamente, o sea, que manejan ellos y no es ni siquiera una cifra real, porque hemos conseguido casos como, por ejemplo, hace poco, la masacre de la cárcel de Amazonas a la que me refería, esos muertos no aparecen en esa estadística oficial. Los muertos de la masacre de Tumeremo, yo tengo la filtración de la estadística 2016, no aparecen en la estadística de 2016, en ninguna de las categorías, ni como homicidios, ni como esa subcategoría de resistencia a la autoridad, ni como la de muertes por averiguación, etcétera, no existen. Entonces, no hay tampoco una posibilidad de hacer políticas públicas si tú no tienes un diagnóstico claro de la realidad. Entonces, ni siquiera ellos mismos trabajan, el gobierno mismo me refiero, con sus propias cifras reales. Están las dos situaciones, de las cifras que no generan el sistema estadístico, digamos, que falla e impide la planificación por parte del Estado. Está la situación de las cifras que sí existen de manera sistemáticamente ocultada. Mario, como jefe de la unidad de investigación del país, también tuvo experiencia directa en la búsqueda de información en Venezuela, porque el informe
de Hugo Mario se basa, o sea, hace consulta en todas las autoridades. ¿Cómo fue la experiencia del equipo en las peticiones de información en Venezuela? Bueno, frente al tema de la búsqueda de la información, para nosotros, es, sobre todo cuando se hace periodismo de investigación, es fundamental pues, tener la contraparte, que la contraparte diga, no, eso no es así, es de esta manera, o que al menos pues trate como de limpiar en algo un poquitico su nombre. Nosotros mandamos cualquier cantidad de derechos de petición, pues pensando en Colombia el derecho de petición nos garantiza que podemos tener acceso a la información, y de hecho con derechos de petición se han hecho públicas bases de datos que tenían algún tipo de restricción en Colombia. Nosotros o vamos y acudimos a un juez después de que nos digan un derecho de petición y luego el juez decide. Pensamos que en Venezuela podíamos hacerlo mismo, teníamos o el A o el B, o de pronto por ser extranjeros más fácil nos daban la información, o de pronto por ser extranjeros nos la negaban totalmente. No, fue silencio total. Nosotros le escribimos, cuando íbamos a hacer alguna acusación contra la Guardia Nacional Bolivariana, escribimos como a 6 o 7 correos que hay, a todos los pedimos, mira, tenemos esta situación. De hecho, incluso les mandamos imágenes de los videos, mandamos imágenes del ELN armados con fusiles y todo dentro de Venezuela, mandamos imágenes de los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana extorsionando, mandamos audios para que se dieran cuenta y trataran de salir al menos en defensa, de decir, fueron unas pocas manzanas podridas, como dijo hace poco Padrino López en una intervención, pero no, aquí lo que hubo fue silencio total, no hubo acceso a ningún tipo de información, y los gobernadores, los gobernadores de ambos estados, de Táchira y Zulia, la respuesta de ambos fue a través de sus jefes de prensa, que lo que había allí era un interés de ir a generar algún daño, generar mayor confusión al gobierno venezolano, y que no se iban a referir a eso porque si vimos guerrilleros, que seguramente también vimos paramilitares colombianos actuando con la oposición. Entonces lo que hubo fue un rechazo total de entrada, y lo vieron fue más como una especie, como ellos decían, un mandado de las oligarquías venezolanas unidas con la oligarquía colombiana y Álvaro Uribe Vélez. Así lo interpretaron todos, y esa fue la manera como con silencio se salieron con la facilita. Claro, seguro. Sí, es tremendo. La experiencia de búsqueda de información en Venezuela es muy complicada, porque existe lo que se puede llamar una política del Estado de no compartir la información, a pesar de que constitucionalmente existen las previsiones para que esto ocurra. La Constitución venezolana tiene la normativa que obliga a los funcionarios a revelar y publicar la información que está bajo su conocimiento. Sin embargo, a diferencia, de manera muy certera lo planteó Hugo Mario, del resto de los países de América Latina, en Venezuela no existen leyes de acceso a información, institutos que además vigilen el cumplimiento de esas leyes y permitan que los periodistas tengan acceso. Y esa es la base de trabajo, grandísimos trabajos, muy buenos trabajos de América Latina, se han basado precisamente en la posibilidad de acceder a esos informes. Tengo una pregunta. Sí. David, regálame 10 segundos, te comento algo más rápidamente. Nosotros lo que sí hicimos es, basados en los boletines de prensa de la Fiscalía Venezolana, empezar a arrumar uno a uno haciendo bases de datos manualmente. De hecho, allí tengo que darle el crédito a Rona, que nos colaboró también con algunos datos que ellos ya tenían también para ir acumulando. Lo que hicimos fue tomar 500 boletines de esos sobre criminalidad al interior de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Armada Bolivariana, la Aviación Bolivariana, de todos los miembros de la fuerza, y de esos 500 boletines mirar más o menos las tendencias de criminalidad, mirar los estados donde había más capturas, tratamos de hacer la base de datos lo más grande posible, pero pues eso fue una manera como de mostrar una tendencia de cómo la criminalidad al interior de las fuerzas militares se viene dando desde ciertos años y de cierta época hacia aquí. Y pues bueno, quedé con Ronan de enviarle la base de datos, allí está pública, pero Ronan también nos ayudó con eso, algunos datos que tenían ellos en ese entonces en Runrunes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, sí me informan que hay que ir cerrando ahora. Les recuerdo a todos los oyentes y a las personas que van a acceder a esta conversación, las redes sociales de Conectas, en particular @conectas.org, donde pueden encontrar las referencias, las cuentas de redes sociales de los periodistas que han participado: Rona Rísquez, Hugo Cárdenas, Edgar López. Hugo Cárdenas, editor de investigación del País; Rona Rísquez, jefa de la unidad de investigación de Runrunes y ahora editora de Inside Crime; y Edgar López, editor de Efecto Cocuyo y corresponsable en la ejecución de un proyecto importante de periodismo de investigación que realiza ese medio digital con el OCCRP. Nos pide un oyente recordar los títulos de los trabajos, y les pido que digan los títulos de los trabajos, una pequeña reflexión final de solo 30 segundos, Edgar,
y Hugo y Rona, y vamos cerrando el foro. Hay una última pregunta, pero la hago brevemente. ¿Saben, un oyente, saben, ok, vamos, tenemos dos preguntas de última hora, las respondemos también brevemente antes de hacer ese cierre. ¿Saben cómo se ha manejado la política de los derribamientos que estaba haciendo el gobierno de Venezuela con los presuntos vuelos ilegales, los derribos de vuelos? Recuerdan, sí, recuerdan que la Fuerza Aérea Venezolana estaba con los radares adquiridos, si no estoy equivocado, en China, si no me equivoco, estaba haciendo una política de interdicción de vuelos ilegales. Era muy controversial porque Padrino López en algunos momentos publicaba en Twitter los resultados de esas interdicciones. No sé, Rona, si quieres aportar algo sobre ese tema como especialista en violencia criminal allá. Lo que se puede decir de ese tema es que, como muchas de las cosas, no había nada serio, ningún argumento sólido detrás de eso. Se podría pensar que podría haber sido una especie de guerra de grupos dedicados al narcotráfico dentro de la Fuerza Armada Venezolana y dentro del gobierno, unos militares y otros no militares, pero no había ninguna, o sea, eso se hizo, fue algo para hacer como una especie de, tener un efecto mediático y listo. Ya, o sea, no pasó más nada con eso, no se supo más nada, no había una política para hacer una efectiva persecución al narcotráfico o control del tráfico de drogas, o sea, eso no existe ya en Venezuela. O sea, no, Ese es un tema que efectivamente da Venezuela, para un encuentro virtual en sí ya, mismo, no uno claro, sobre el del narco. Venezuela se puede comenzar a convertir a partir de este momento, ya es bastante en una especie de plataforma para el crimen organizado en general en la región, pues. Y eso hay que Internacional. pensarlo, sí. Sí, creo que algunas de esas consideraciones son las que han hecho voltear la cabeza de la comunidad internacional a Venezuela. No solo el riesgo de las migraciones y de desestabilizar la región desde un punto de vista social, sino lo riesgoso que es que cómo el crimen penetre el Estado. Un oyente dice, todo esto da paso para asegurar que el bloque de países socialistas cierra la puerta de acceso a la información pública. Además, hace más riesgoso el ejercicio del periodismo investigativo. Me permito yo hacer el comentario con una visión un poco regional, de ver cómo efectivamente las dificultades que en los países que se autocalifican, o de gobiernos y estados que se autocalifican de socialistas, tienen para el acceso a la información. No es fácil hacer reportes en informes en Nicaragua, en lo que fue bajo la gestión de Correa en Ecuador, Venezuela, no, ni qué decir Cuba, etcétera. Creo que ahí hay un punto en el que el oyente está dando con una idea central, ¿no? Una idea importante. Pues para el cierre, entonces les pido a cada uno de nuestros ponentes que han participado en esta conversación, que creo que a pesar de los temas tan difíciles y tan duros, ha sido una oportunidad agradable para conversar sobre nuestro país, además con el añadido de Hugo, que ha sido es un periodista colombiano, pero que por su interés en Venezuela recibimos sus aportes con muchísimo cariño, con mucho agradecimiento. Entonces, Hugo Cárdenas, ¿cómo fue su trabajo? ¿Cómo se llamó su trabajo y cuál es la reflexión de cierre de esta conversación? Bueno, el trabajo que hizo la unidad investigativa del diario El País se llamó Venezuela, Crimen sin Frontera. Yo puedo hacer una reflexión un poco en base a lo que vimos en esos 15 días de trabajo y un poco en lo que hemos visto en otras oportunidades en las que hemos ido. Y lo que nos parece, mirando siempre desde el tema militar, es que el gobierno de alguna manera ha comprado o ha hipotecado autoridad entregándole soberanía a los militares. Los militares, el cambio en Venezuela no va a llegar por el lado militar, los militares no van a matar la gallina de los huevos de oro. Para un militar, porque hablamos con ellos, es fundamental y es casi que un premio que lo manden a la frontera con Colombia, porque allí es donde está el dinero, el que llega allí. Incluso algunos militares nos contaron que pagan para que los trasladen a la frontera con Colombia. Ellos no van a matar la gallina de los huevos de oro, el cambio no se va a dar por el lado militar, el cambio va a tener que ser social en Venezuela y pues bueno, tristísimo la situación que reflejamos y lo que mostramos un poco y pues esperando para la salud no solo de Venezuela, sino de los países vecinos y de la región, pues que el cambio llegue pronto en territorio venezolano y de todos esos cerebros fugados, entre ellos Rona, que ya pues por fortuna la ganamos ahora en Colombia, pero por toda esa cantidad de cerebros fugados que andan haciendo 50.000 cosas, incluso vendiendo dulces en las calles de muchísimos países, pues que ojalá pronto llegue ese cambio y que las cosas tomen nuevamente su causa.
Listo. Edgar López, ¿cómo fue el título del trabajo que lideraste y tu reflexión de cierre? Sí, nosotros hicimos un trabajo que se tituló Arco Minero del Orinoco, Crimen, Corrupción y Cianuro. Fue un trabajo dirigido por Laura Weffer Cifuentes, que es la editora, la jefe editorial de Efecto Cucuyo, y en el que también participó Juliette Fineda. Lo que pasa con estos trabajos, digamos, a los que uno le dedica tanto tiempo, fueron 10 meses de reporteo, de seguimiento, es que uno no termina despegándose del asunto. Y por más que uno hace estas contribuciones para visibilizar un problema que nada más y nada menos tiene que ver con la destrucción de la Amazonia, que es un interés transnacional, intergeneracional, el Estado en este caso sigue obstinado en explotar a través de tecnologías que no son amigables con el ambiente y en relaciones un poco transparentes con empresas internacionales, lo que hay en el subsuelo guayanés, que es parte de la Amazonia. Para el año que viene, el pronóstico con el arco minero del Orinoco es desalentador. Se 23 zonas de uso minero, que significa la flexibilización de la normativa vigente para proteger áreas de protección especial, específicamente la Reserva Forestal de Imataca, donde está el Distrito del Oro. Eso es muy, muy grave. Se está anunciando la construcción de 16 plantas de cianuración en 2018 y el cianuro no es una alternativa al Sí, digo, complemento a Ed. de oro más grande del mundo, es judicializada por un derrame de cianuro. El cianuro no es la alternativa. El arco minero del Orinoco sigue siendo un gran problema. Un gran problema. Y sobre todo, Edgar, que la política del arco minero del Orinoco se ha hecho bajo la urgente necesidad de obtención de divisas por la crisis petrolera. No ha sido una política consensuada, discutida, meditada, sino ha sido una alternativa, utilizar una cosa preciosa de Venezuela y de la humanidad como la Amazonia para extraer las riquezas minerales y con el apuro obtener lo más que se pueda para compensar las cuentas. Muy interesante. Y además, Edgar, rápidamente, Canadá, China, Angola, ¿qué otros países están involucrados o empresas de otros países están involucradas en las concesiones del arco minero? Eso es parte de el asunto propagandístico alrededor del arco minero del Orinoco. En verdad solo se han concretado, se ha concretado la constitución, la creación de 4 empresas mixtas con participación de 2 consorcios canadienses. Gold Reserve por un lado, que no es la Gold Reserve, sino 2 empresas de maletín que creó Gold Reserve para participar en el arco minero del Orinoco, y la Energold Mineral, que es también una empresa canadiense. Son las que tienen participación en las únicas 4 empresas mixtas que se han creado para la exploración y explotación de minerales en el arco minero del Orinoco. Pero con el tema Canadá está planteado el asunto de las sanciones impuestas por el gobierno de Canadá al gobierno venezolano. Y es realmente llamativo, por decirlo menos, que el gobierno venezolano haya hecho todo lo que ha podido, hasta abrir un fideicomiso especial a través del Bandes para seguir cumpliendo los compromisos adquiridos con la Gold Reserve, y la gente de Bolívar se está muriendo por paludismo y por paludismo y hambre. Ok, Rona, el título de tu trabajo, la reflexión de cierre. OLP detrás de la máscara de terror oficial en Venezuela. La reflexión mía es que, bueno, siguen ocurriendo ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Se tomó el modelo de la OLP como un modelo, entre comillas, exitoso para este tipo de prácticas que violan los derechos humanos, y como dije antes, se repitió en la represión política, se repitió en la cárcel de Amazonas, donde fueron masacradas 39 personas. Y además de esto, está ese documento nuevo que sacó la fiscal, la ex fiscal, donde se habla de que había una intencionalidad que incluso fue
la hipótesis de nuestra investigación con Conectas, era demostrar que la OLP no era una política simplemente para buscar seguridad ciudadana, sino que había una intencionalidad de control social, de control político, y que se utilizó el exterminio de personas para lograr este objetivo, o para intentar lograr este objetivo. Entonces yo creo que eso es un delito muy grave que debe ser investigado y que debe ser sancionado internacionalmente. Y creo, por otra parte, que es importante que de verdad, o sea, la mayor ayuda que nos podrían dar de otros países también es los medios de comunicación y los colegas de otros países que de verdad antes de escribir de Venezuela entiendan lo que está pasando en Venezuela, que vean bien lo que está pasando en Venezuela y que no piensen que se trata de una lucha de clases entre ricos y pobres, entre un gobierno y una oposición, sino que hay una problemática entre democracia y no democracia en Venezuela. Claro, bueno, es muy interesante esta idea de cierre sobre los términos del verdadero dilema venezolano entre democracia y no democracia. Hemos reposado asuntos sobre modelos de Estado, asuntos referidos a la proyección internacional e implicaciones internacionales de los temas tratados en cada una de estas investigaciones. Hemos conversado sobre la coyuntura venezolana, hemos conversado cómo nos toca directamente en la piel la coyuntura venezolana, como lo compartió Edgar López. Y bueno, es hora de ir cerrando este encuentro. Creo que ha sido una conversación muy productiva sobre la situación. Estamos muy agradecidos por la generosidad de los panelistas, buenos amigos que nos acompañaron en esta mañana de conversación, y les reitero las redes de Conectas, @conectas.org, para que miren las cuentas de redes sociales de cada uno de estos periodistas, y bueno, reiterarles a todos el inmenso, como periodista, como editor, reiterarles a todos el inmenso agradecimiento de tener, y a sus organizaciones, de tener la valentía de mantener la llama del periodismo encendida, incluso en situaciones tan difíciles como las que se han venido viviendo en el país y todas las situaciones adversas. Entonces, a sus equipos también el agradecimiento. Y con esto, y con el agradecimiento a todos los asistentes que nos siguieron a lo largo del encuentro virtual, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos, un saludo. Hasta luego.